¿Conocen estos personajes o no? Me imagino que los conocen. ¿Sí? ¿Les suena? Alicia. Sí. Alicia. Alicia en el País de las Maravillas. Ok. Y el gato. No me puedo acordar cómo se llamaba el gato. El gato sonriente. Este cuento es bien famoso, bien conocido, me imagino. O si no, han visto algunas de las películas. Pero hay una parte de la historia que podría tener mucha relación con lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Hay un diálogo que tiene Alicia con este gato, que le dice, ¿podrías decirme, por favor, qué camino seguir para salir de aquí? Dijo Alicia. Esto depende, en gran parte, del sitio al que quieras llegar, dijo el gato. No me importa mucho el sitio, le dijo Alicia. Entonces, tampoco importa mucho el camino que tomes. Siempre que llegue a alguna parte, añadió Alicia. Siempre vas a llegar a una parte, le dijo el gato, si caminas lo suficiente. Entonces, ¿qué nos dice este diálogo entre Alicia y el gato? Primero, que mientras caminemos hacia adelante vamos a llegar a algún lado. Pero si no sabemos dónde queremos llegar, da lo mismo el camino que tomemos, ¿sí? Pero si sabemos a dónde queremos llegar, ahí sí el camino va a importar, ¿sí? Entonces, si hacemos la analogía de esto hacia los objetivos organizacionales, cuando hablamos de alineamiento organizacional, estamos hablando de distintas personas que apuntan hacia distintos lados con objetivos propios y lo que queremos es que tengan un camino en común, que lleguen a una meta que podríamos traducir en cosas tan básicas como algunos objetivos organizacionales o algunas cosas más globales como misión, visión y valores. ¿Conocen estos tres conceptos o no? ¿O alguien nunca los ha escuchado? A Paulina sí los conoce porque fui profe de ella, así que yo sé que los conoce. ¿Y el resto? Flavia los conoce, Eric también los conoce. Sí, profe. Nosotros Javi, además estudiamos todas las organizaciones públicas y es lo primero que tenemos que averiguar de todas. perfecto. Bien. Entonces, si bien ya conocemos estos conceptos, cuando hablamos de alineamiento organizacional, estamos hablando de distintas acciones, distintas formas que la organización tiene para que las personas, estas flechitas que tenemos acá, que son todas distintas, todas con objetivos propios, todas así, en sus propias rutas, en sus propios caminos, queremos que apunten a estos objetivos, ¿sí? Al menos, ¿ya? Voy a hacer un repaso super flash de misión, visión y valores, ¿ya? Va a quedar en las diapositivas de todas maneras para que después los puedan repasar, pero finalmente la misión es el propósito de la organización. ¿A qué se dedica? ¿Ya? ¿Qué hace? ¿Para qué existe? ¿Ya? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Sí? Distintos autores, dependiendo van a encontrar un montón de autores, que hablan de estas definiciones de misión, pero finalmente es quiénes somos, qué hacemos, para quién lo hacemos, por qué lo hacemos, ¿sí? Hay otros autores que hacen una lista un poquito más grande también del desglose de qué es lo que debería contener una misión, ¿ya? Probablemente esto quizás lo van a ver en el próximo módulo, ¿ya? Pero finalmente es más o menos lo mismo, ¿ya? Igual les voy a dejar estas diapositivas para que las tengan como un resumen de distintos autores. Por otra parte, la visión
Ya no es qué hacemos, sino que hacia dónde queremos ir. ¿Ya? Es las aspiraciones que a futuro tiene la organización. Hacia dónde quiere dirigirse, es como cuando el gato le pregunta hacia dónde quieres ir, es hacia dónde queremos llegar como organización, ¿cierto? Generalmente, bueno, dependiendo de los autores también, va a tener ciertas características. Kaplan y Norton, que es uno de los autores en temas de control y gestión como clásicos, nos dice que tenga que tener un objetivo desafiante, pero realista, ¿sí? Una definición de nicho y un horizonte de tiempo, ¿sí? Dependiendo de otros autores nos dicen otras características que tiene que tener la visión, pero en realidad una visión nos va a aclarar como a la organización y a los trabajadores también hacia dónde queremos dirigirnos. ¿Ya? Nos ayuda a tomar decisiones un poquito más centrados en el objetivo final. También nos va a ayudar a sincronizar como áreas, como, ok, ¿cuál es nuestro objetivo como organización? Ok, como área, ¿cómo voy a aportar a ese objetivo, por ejemplo? ¿Ya? Y nos ayuda también a anticiparnos y a prepararnos para el futuro, ¿ok? Entre otras cosas. Algunos ejemplos de visiones, a veces son escritos como eslogan. Muchas veces también la visión es lo que vende de la organización. Es como Nike, que dice llevar innovación e inspiración a cada atleta del mundo, como ese es nuestro objetivo final, ¿sí? Que es como bien romántico y como eslogan colocarlo, ¿ya? Como la Clínica Mayo, el mejor cuidado a todo paciente todos los días. Nos dice mucho de hacia dónde quieren ir, ¿ok? Y por último, los valores, que es como la tercera patita de estos pilares hacia los cuales podemos alinear a la organización, son aquellas características que, valga la redundancia, caracterizan a una organización y generalmente nacen de la visión de los fundadores o de las personas que crearon la organización o de aquellos que componen la organización. ¿Ya? Estos valores generalmente son la forma de actuar que tiene la organización y sus empleados, como qué es lo que los motiva también. Algunos ejemplos, no sé, responsabilidad social, conducta ética, trabajo en equipo. Claro, muchas veces son declaraciones de bonitos sentimientos o de buenas intenciones, pero no son realidad. Lo ideal es que los valores sean aquellas cosas que distinguen a la organización o aspiraciones a las cuales también debieran apuntar todas las personas que trabajan en las organizaciones, ¿ya? También se les llaman valores centrales, ¿sí? Y son generalmente en lo que cree la compañía, las compañías, ¿ya? Dígame, Diego. A modo de comentario quizás y alguna una reflexión o quizás me pueda Sí, aclarar, pero he visto sí, mucho que a través de la formación de los valores que describen las empresas, después empiezan los procesos de certificación de las empresas y estos valores se convierten en obligaciones. Yo he visto que ahí se entrampan muchas veces en mantener los valores como valores y no como obligaciones en especial hacia los trabajadores. como algún ejemplo de algún valor, como que se haya convertido en obligación, que te Eh, acuerdes. bueno, en la minería, el cuidado del medio ambiente. Muchos lo usaban como un valor, que es el cuidado del medio ambiente, empezaron a haber normativas que la rigen y eso se convierte en una obligación. Y esto se Claro, transmite muchas veces al trabajador directamente. claro. Incluso a veces, a ver, a veces son valores un poco impuestos por reglamentos, podrían ser por normativas, porque también estamos claros que en la minería, vamos a poner el ejemplo de la minería, están como muchas empresas reglamentadas en términos de cuidado ambiental, ¿cierto? Del manejo de residuos también. Entonces, colocarlo como un valor
apunta a la importancia que se le va a dar también, ¿sí? Incluso hay organizaciones que van aún más allá con los valores y que los incluyen como parte de las evaluaciones del desempeño. O sea, ¿qué tanto vive cada trabajador, por ejemplo, ese valor dentro de la organización? Aunque uno diría, pero es subjetivo, sí, pero es una forma también que podemos incorporarlo como valor. Al colocarlo como valor, y esta es una percepción personal, siento que le damos la relevancia a más que una obligación, sino que es como la forma en que queremos, aunque sea una obligación, la forma en que le vamos a dar la importancia para que la persona que venga a trabajar acá sepa que nosotros tenemos que tener estos valores, ¿sí? Por mucho que sea un reglamento o una obligación, ¿sí? Esta es una percepción mía. No sé si, si ahí podemos ahondar quizás en esa conversación, pero los valores tampoco son estáticos, ¿ya? La idea es que no cambien de un año para otro, pero que sean como lo que rige en creencias de la organización, como en qué cree la organización, ¿sí? Por mucho que esas creencias vayan acompañadas de una ley que te obliga, ese es otro cuento. Esas son las tres patitas, como básicas, ¿sí? En una organización para alinear, ¿ya? Otra forma de alinear, y aquí vamos a ir de más a menos, ¿sí? De lo más genérico a lo más particular, es formular la estrategia. ¿Ya? Y yo les dije esta parte, si bien la van a ver quizás con otros modelos, hay varios modelos para planificar estratégicamente una organización, yo les voy a mostrar algunos solamente, súper a grandes rasgos. Por ejemplo, formular la misión y la visión junto con los valores como organización, haciendo un análisis del entorno, de las capacidades, de los recursos que tiene la organización, hacer un análisis competitivo, ¿cierto? Qué sé yo, de geográfico también, y después de hacer todo ese análisis, bajar a elementos o caminos de acción que lleven a ciertos resultados. Este es el modelo de Tarsi Ham, ¿ya? En esa elección de los caminos a seguir, esta parte de acá, que es la parte de las acciones, porque todo lo de arriba es análisis. Como, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué capacidades tenemos? ¿Cierto? Mirarnos el ombligo, mirar para afuera. Ok, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué inversiones vamos a llevar a cabo? ¿Qué actividades vamos a hacer? ¿Qué actividades se complementan unas a otras? Y si ya lo vemos en términos de recursos humanos, ¿tengo las personas adecuadas? ¿Tengo las competencias adecuadas? ¿Tengo que capacitar? ¿Tengo que contratar? ¿Tengo que despedir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Cómo voy a medir los resultados también al final? ¿Ya? Este es un modelo que nos dice cómo formular una estrategia para alinear la organización. En segundo, otro ejemplo, me imagino también a lo mejor han escuchado las 7 S de McKinsey. McKinsey es una consultora mundial, ¿ya? De estrategia global, que generalmente se enfoca en resolver problemas de administración, ¿ya? Y hace, en los años, no me acuerdo si fue 80, 90, ya me perdí un poco, Tom Peters y Robert Waterman crearon las 7 S de McKinsey, que aquí están las S, ¿ya? S es porque todas empiezan con S, ¿ya? Nos dice que este modelo que sirve para cualquier estructura organizativa, cualquier organización podría implementarla, o sea, llevar a cabo este análisis, para evaluar si la implementación de una estrategia, ¿sí? O sea, yo, ok, formulo qué es lo que quiero hacer y digo, ok, estas 7 factores que empiezan con S,
los voy a dividir en dos tipos. Los hard, que son los que están moraditos, los fuertes, o los soft, que son los, no es que son más blandos, pero los que son los que en otros colores. ¿Ya? ¿Por qué son soft? Porque son un poco más difíciles de medir. Y los hard son fáciles de medir. Es la única diferencia. ¿Ya? Y ahí tenemos la estrategia, la estructura, el estilo, el personal, las habilidades, los sistemas y los valores compartidos. ¿Sí? Son los 7 elementos. ¿Sí? Los elementos soft, que les decía yo, son un poco más difíciles no son tan tangibles, ¿no? Por ejemplo, el estilo. ¿Cómo voy a medir el estilo? O identificar la cultura que tienen, o las habilidades. No es tan fácil identificar las habilidades que tienen las personas de las organizaciones. En cambio, la estructura, sí, pues fácil. Veo el organigrama, la estructura, cómo está organizado, qué sistemas tienen, ¿sí? Es mucho más fácil de identificar, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hace este modelo? Este modelo nos muestra, ok, hoy día estoy acá, mañana, ¿dónde quiero estar? Y hace un cruce de estos 7 elementos, donde dice, ok, vamos a iniciar con los valores compartidos, por ejemplo, ¿ya? Con los valores compartidos que tengo hoy, ¿me sirven para la estrategia que quiero mañana? ¿O la estructura que necesito mañana para el futuro, pensando en la visión, hacia dónde queremos ir, los sistemas que necesito? Y así hago el cruce. Por ejemplo, el personal que tengo hoy día, ¿sirve para la estrategia que quiero mañana o no? ¿O tengo que hacer algo? Entonces, este modelo de 7 S de McKinsey nos sirve para analizar el cruce de dónde estoy hoy, como el gato, como Alicia, que le dice, yo quiero avanzar, no sé a dónde avanzar, ya, pero si lo sé, si lo supiera, ok, ¿qué camino tomo? ¿Qué estilo de dirección podría tener? ¿Qué estrategia puedo utilizar? ¿Qué sistemas necesito a lo mejor cambiar para poder llegar a lo que la visión a futuro estoy estableciendo como organización? ¿Sí? Entonces, todo este cruce de elementos nos va a servir para poder identificar en qué mejorar, ¿sí? O qué es lo que tengo que hacer. Es otro modelo, como muchos otros. Aquí les estoy mostrando otro. Tercero, Kaplan y North. Esto sí que me imagino que algunos lo han escuchado. Estos dos chiquillos nos muestran un modelo de 6 etapas, donde nos dicen, ok, para ustedes hacer su implementación de estrategia, primero tiene que desarrollarla, planificarla, alinear a la organización. Fíjense que aquí está el elemento del alineamiento, y aquí el alineamiento, ¿cómo lo ve? Dice, ok, ya usted sabe lo que quiere hacer, ya tiene su misión, visión y valores, ya sabe los objetivos estratégicos hacia dónde quiere apuntar, ahora bájelo a los empleados, bájelo a las unidades de cada área de la organización, ¿sí? Recién ahí planifique cómo lo va a hacer, controle y después pruebe y adapte para que dé el ciclo completo. Obviamente esta vuelta va a depender del horizonte de tiempo al cual planifiqué. Por ejemplo, si mi visión está pensada a 5 años, toda esta vuelta debiera darla en 5 años. Cosa de que el 5.º año, ya cuando pasemos al 6.º, digamos, ok, ¿qué tengo que cambiar para poder nuevamente planificar mi estrategia a los próximos, no sé, 5 o 10 años? ¿Sí? Esto es como cuando planificamos una carrera o planificamos incluso algo más fácil, las vacaciones. ¿Hacia dónde queremos ir? Lo planifico, ¿cierto? Veo qué es lo que voy a tener que comprar, dónde tengo que a lo mejor reservar, ¿cierto? Tengo que hacer un montón de acciones antes de irme de vacaciones, a menos que sea hippie y me vaya la vida a hacer dedo, pero la mayoría de nosotros planificamos las vacaciones y decimos, ya, voy a tener que a lo mejor
comprar un pasaje, en bus, en avión, o planificar cuánto voy a gastar en benzina, qué sé yo, para después controlar, aprender si efectivamente veo cuánto gasté, hoy este año en realidad gastamos más, qué sé yo, y cambiar a lo mejor las estrategias para las próximas vacaciones. Es lo mismo, pensado en grande en una empresa, pensado en pequeño en unas vacaciones familiares, ¿sí? Pero este modelo de 6 etapas nos sirve para eso, ¿sí? Ahora bien, este modelo viene acompañado, y esto lo estoy pasando más rapidito porque quiero llegar a la parte que nos convoca más, porque quiero llegar al punto de recursos humanos, ¿ya? Donde la organización, la estrategia que ha planteado como idea de lo que quiere hacer, tiene que obviamente medirlo, y para eso hay herramientas como, por ejemplo, entre una de ellas el Balance Scorecard, que me imagino algunos lo han escuchado, que nos dice, por ejemplo, para alcanzar nuestra visión como organización, o sea, nuestra meta futuro, cómo debo aprender y mejorar mi organización como personas que trabajamos en la organización. Y luego, teniendo eso claro, nos dice, entonces, para satisfacer a nuestros clientes, ¿qué proceso tengo que destacar? O sea, mirar mis procesos. ¿Qué es lo que estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Para qué? Para ver cómo me voy a presentar ante mis clientes, ¿sí? Para, por último, si tengo éxito, ¿cómo nos van a ver nuestros accionistas? Obviamente este modelo está pensado en una empresa con fines de lucro, ¿cierto? Clásica, ¿ya? El orden de estos factores sí se puede modificar, y sí, a lo mejor no hablamos de accionistas, sino que hablamos de beneficiarios, o hablamos de socios, o hablamos de, por ejemplo, en una cooperativa, de los socios de la cooperativa, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor en el caso de cliente no vamos a hablar de clientes, sino que vamos a hablar de usuarios, ¿sí? Dependiendo de dónde estemos posicionados en el tipo de organización, ¿ya? Sí, procesos van a haber en todas las organizaciones, ¿sí? A lo mejor no procesos productivos, no vamos a fabricar una mesa, pero sí procesos, por ejemplo, de cómo la atención al cliente, o de los procesos de lo que ustedes hacen en sus trabajos, ¿sí? Pensando en todos los tipos de trabajo. Ya. Esto es más de lo mismo. Importante cosas relacionadas con este último modelo, es que tenemos que tener siempre en consideración que solo podemos gestionar lo que podemos medir. Cuesta gestionar cosas que no podamos medir, aunque sea de forma subjetiva, pero lo podamos medir de alguna manera. Todos los objetivos y todos los indicadores que se establezcan tienen que apuntar hacia la misión, y que cada vez las compañías se basan más en activos intangibles, y cuando hablamos de activos intangibles estamos hablando de las personas, por ejemplo. O sea, cada vez más las organizaciones, las personas son más importantes. Por mucho que la tecnología sea importante, ¿ya? Que la tecnología sí es importante, pero finalmente no funciona sola, ¿sí? ¿Ya? Y no olvidar que puedo planificar súper bien, pero la ejecución es clave al momento de llevar a cabo la estrategia. Entonces, por muy bien que esté planificado el viaje de mis vacaciones, por muy todo lo que haya considerado para las vacaciones, otra cosa es con guitarra, otra cosa es llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces la ejecución a veces es el problema, la implementación generalmente es donde encontramos los mayores problemas de fracasos de estrategia. Y si nos damos cuenta acá, datos de un estudio nos dice que, fíjense, las organizaciones, hablando de planificación y de alineamiento estratégico, menos del 10% de las estrategias formuladas son eficazmente, son ejecutadas eficazmente. O sea,
Yo puedo hacerlo súper bien, pero menos de un 10% lo ejecuto bien. O sea, nada, ¿ya? Solo el 5% de la fuerza del trabajo, o sea, de la gente que compone mis trabajadores o mis colaboradores, como le quieran llamar, entiende la estrategia. O sea, 5% es nada. O sea, cuando hablamos de alineamiento organizacional, estamos hablando de que 5% de esas flechitas que iban hacia distintos lados se van a ir hacia la misión, visión y valores. Súper poco. El 85% de los equipos ejecutivos dedican menos de 1 hora al mes discutiendo de estrategia. O sea, le dedican muy poco tiempo. El 60% de las organizaciones no vincula los presupuestos a la estrategia. Eso también es un error súper clave. O sea, tener, por un lado, una estrategia, una idea no asociada a la ejecución de esas ideas materializadas en dinero, porque necesito dinero para hacerlo. Si no hay un match entre esas dos cosas, obviamente nada va a funcionar, ¿ya? Y por último, solo el 25% de los gerentes tiene incentivos vinculados a la estrategia. O sea, si le va mal a la organización, no me afecta. Eso el 75% dice, solo el 25% le va a afectar de alguna manera en sus incentivos. O sea, ahí también hay errores en la ejecución de la estrategia. Ahora bien, ¿por qué he hablado todo esto de estrategia y de alineamiento? Porque formas de hacer esto, de alinear a las personas, tiene que ver con distintos elementos, y aquí vamos a entrar de lleno a gestión de personas, con cosas que yo puedo hacer o acciones que puedo tomar en términos de reclutamiento y selección, de inducción, de diseño del trabajo, de gestión del desempeño, de desarrollo de personas o de gestión de compensaciones, ¿ya? Todo esto son subsistemas del área de gestión de personas, no los vamos a ver todos, vamos a ver algunos entre hoy y mañana, partiendo por el diseño del trabajo, que me va a decir, sí, pero lo primero es reclutar y seleccionar. Sí, pero antes de reclutar y seleccionar, tengo que tener claro el trabajo que se va a desarrollar, ¿sí? Así que vamos a eso. ¿Alguna duda hasta aquí antes de pasar al siguiente punto? Lo pasé flash porque esa parte de formulación no la iba a pasar hoy día, de estrategia, porque la tienen que ver con el profe en el siguiente módulo, porque como hicimos el enroque, ya les expliqué, quería igual mencionarlo, como aunque sea muy flash. ¿No? Si a alguien le interesa más información respecto de alguno de los libros que mencioné, off the record, los puedo compartir, pero entre nosotros. Así que si a alguien le interesa esos temas, también me lo puede pedir, no tengo ningún problema en compartir información y papers y libros, lo que quieran. ¿Ya? Eso, vamos al diseño entonces. Lo primero es diseñar el trabajo. ¿Ya? Y cuando hablamos de diseño del trabajo, estamos hablando de saber las tareas, las funciones, las obligaciones, el puesto de trabajo. O sea, hay un montón de conceptos que vamos a ver que vamos a definir qué es lo que es. ¿Ya? Cuando hablamos de, aquí hay 4 conceptos importantes. Tarea. Una tarea es una actividad individualizada, específica, que la realiza un ocupante de un puesto de trabajo, ¿sí? Generalmente son cosas o acciones repetitivas, ¿ya? Que hacen personas no necesariamente calificadas, ¿ya? Cosas simples, no sé, martillar. Eso es una tarea, ¿ya? Hacer rosca un tornillo, ¿sí? Como cosas como súper específicas que tareas mecánicas. Obligación, por otra parte, es actividades que también son individualizadas, también las ocupan puestos de trabajo, ¿ya? Pero son
actividades un poquito más específicas, ¿ya? La obligación necesita de algún conocimiento previo más técnico, como por ejemplo, no sé, emitir un cheque, ya, o algo más, hacer una orden de compra, una factura, ya, se necesita un poquito más de conocimiento, más que algo mecánico, sino que hay un puesto un poquito más diferenciado, ¿ya? Muchos de nosotros hacemos tareas y obligaciones en nuestro trabajo, algunos más obligaciones que tareas, otros más tareas que obligaciones, ¿sí? Es algo un poquito, la obligación es un poquito más mental, menos física, ¿ya? Y la función generalmente son conjunto de tareas, ¿sí? Y el puesto es conjunto de funciones u obligaciones, ¿sí? Entonces es como de menos a más. Ya. Una de las cosas que tenemos que definir como organización es cómo nos vamos a estructurar, ¿sí? Hay distintas formas de estructurar una organización, ya sea dependiendo de qué tan separadas van a estar las tareas o las obligaciones de las personas que trabajen, cómo voy a agrupar los trabajos, quién le va a reportar a quién, ¿sí? Voy a tener equipos multidisciplinarios donde no va a haber jefes, o voy a tener donde la jefatura o el liderazgo va a ir variando, o voy a tener una persona a cargo de muchas, ¿sí? Todas esas definiciones son parte del diseño del trabajo, ¿sí? Si bien cuando nosotros entramos a una organización, eso ya está definido muchas veces, en otros momentos nos toca a nosotros, no sé si trabajar o decidir, pero a veces aportar a ese diseño, ¿sí? Entonces también hay que pensar qué implicancias va a tener para la organización una estructura versus otra, ¿ya? Por ejemplo, el clásico problema del cuello botella. El cuello botella es cuando, por ejemplo, muchas personas le reportan a una. Entonces a una tiene que tomar tantas decisiones que se entrampan los trabajos producto de la forma en que estructuramos la organización. Es como, está todo trazado, no llegan las compras, no sé qué, es que el jefe no ha autorizado. Hay un problema de estructura, hay un problema de que estamos delegando esa responsabilidad o algunas funciones en una persona que tiene demasiadas obligaciones, ¿sí? O sea, ahí se forman esos cuellos botella, ¿ya? Entonces el diseño del trabajo no es menor porque tiene implicancia a veces en nuestro propio trabajo, ¿ya? Cuando nosotros diseñamos un puesto de trabajo, vamos a definir todas las tareas y o u obligaciones que va a tener un ocupante de un puesto de trabajo, ¿sí? El contenido, ¿qué va a hacer? ¿Ya? ¿Cómo lo va a desempeñar? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿A quién le tiene que reportar? O sea, ¿cómo se va a relacionar esa persona con su jefatura? Y a lo mejor esa persona va a tener que supervisar a otros también. ¿Y qué va a tener que supervisar? Todas esas definiciones son parte del diseño del puesto de trabajo, ¿ya? Y ahí vamos a hacer una diferencia. No, eso estaba en la siguiente lámina. Una de las cosas, me retracto lo que dije, una de las cosas que tenemos que hacer para este diseño es el análisis y descripción de cargo, ¿sí? Que a veces se le llama análisis de cargo. Cuando hablamos de análisis, estamos hablando de analizar, es dividir, como examinar en pequeñas partes todo lo que contiene lo que voy a analizar. Eso es el objeto que estoy analizando, ¿cierto? El cargo es el conjunto de operaciones, cualidades, responsabilidades que va a tener una persona que va a realizar un trabajo. Y el análisis de cargo es poder desglosar
todo lo que compone un cargo, ¿cierto? Y para eso, y ahí sí lo que iba a decir antes, dije, la otra lámina está, tengo que diferenciar lo que es cargo de lo que es puesto, porque de repente hay una confusión generalmente en estos dos conceptos. El cargo es la unidad más pequeña de la organización, ¿sí? Y el puesto está asociado a una persona. Por ejemplo, si alguno de ustedes, vamos a poner un ejemplo, es analista financiero, por decir algo, el cargo es analista financiero, pero a lo mejor ese cargo lo ocupan 5 personas. Entonces hay 5 puestos de trabajo, hay 5 analistas financieros. Entonces, el cargo es el nombre que tiene el puesto de trabajo, pero puede ser ocupado por muchas personas, ¿sí? Entonces pueden haber un cargo, muchos puestos, ¿sí? Es como, así es la relación, ¿ok? ¿Se entendió esa diferencia? A lo mejor en el caso de ustedes son únicos y tienen un cargo, un puesto, y son los únicos que hacen esa pega, ¿sí? Por ejemplo, en la universidad, ¿cuántos profes habemos? Como 400. Ya, el cargo es profesor, por decir algo, ¿ya? Pero somos 400 puestos. Diego, levantó la mano. O Sí. será un dedito para arriba. Una consulta, profesora. Dentro Sí, de eso, Diego, dime. nosotros, por ejemplo, hemos ido cambiando cargos, partimos siendo como un apoyo profesional y hoy en día llegamos a ocupar un rol de asesores, que es como parte de la institución, pero independiente de la institución. Entonces tenemos responsabilidades ¿Cómo? que A ver, son, espérate, de nuevo, de nuevo. ¿Cómo es eso? somos Independiente de parte la de organización. de la organización, pero somos independientes de ellos en toma de muchas veces de las decisiones, con las actividades que hay que realizar. Entonces muchas veces nosotros tenemos que organizar actividades para la organización. Por ejemplo, los reconocimientos, un reconocimiento de terreno. Entonces ellos no se meten en eso, sino que ya caen en una responsabilidad como que fuéramos una empresa aparte con el solo hecho de ser asesores. Como un consultor, por ejemplo. Es una cosa extraña que nos ha ido pasando, que dejamos de ser parte de la institución, somos como independientes, pero pasamos a ser como asesores y partimos como apoyos profesionales y hoy en día pasamos a ser asesores. No sé cómo se incorpora eso dentro de una institución, porque ha sido difícil que nos establezcan. Sí, interesante. Pero eso, consulta, ¿a ustedes les paga la institución, que es la que tú trabajas? ¿O boletean? 100%. 100% les pagan. Sí, sí. Hay proyectos que son con contrato y hay proyectos que son también así de Ya, boleta honoraria. ok. Ya. En ese caso, este proceso de análisis de ese cargo en particular sería interesante para poder hacer lo que decía antes, la descripción del cargo, correctamente. Porque claro, si no está claro, lo que hay que hacer es este proceso, es el análisis de todas las funciones y obligaciones que tienen el cargo, que ha ido mutando, como dices tú, ha ido cambiando a un rol más de asesor. Entonces, ese rol ahora hay que ver qué es lo que implica, ¿sí? Por ejemplo, tú dices, tengo que hacer, crear e implementar ciertas acciones o ciertos, no recuerdo la palabra que usaste, eh, eh, no eran iniciativas, eran, ay, no me acuerdo lo que dijiste, la palabra, pero a lo que voy es que la idea sería actualizar el cargo completamente, con las responsabilidades que hoy día incluye, aunque sea algo genérico, ¿sí? Aunque el rol sea más de asesor, debería quedar claro hasta dónde están los límites, ¿sí? Entonces, este proceso que vamos a hablar ahora sería interesante actualizarlo en el caso tuyo, o en el caso de todos los que trabajan
en el mismo cargo. ¿Sí? Y para eso, de hecho lo vamos a hacer en el workshop 1, así que sería interesante que tú lo hicieras con tu cargo, pensando en cómo sería. ¿Ya? Lo primero es definir los objetivos. ¿Sí? Bueno, la descripción de cargo, que es lo que está acá, para poder hacerlo, primero hay que hacer el análisis, definir los objetivos, elegir un método para poder hacer la descripción. A veces, bueno, obviamente esto nosotros lo vamos a hacer de forma, como este es un diploma, si fuera si tuviéramos tiempo y tuviéramos semanas de hacer esto, probablemente yo les pediría que investiguen más, hagan cuestionarios, entrevisten a distintos ocupantes de un mismo puesto de trabajo para poder hacer un análisis más acabado de que no sea solo, por ejemplo, en el caso, Diego, la percepción tuya, sino que la percepción de otros asesores, ¿ya? Que se haga algún instrumento para poder levantar esa información, normalizarla o estandarizarla, y recién ahí describir y especificar el cargo. ¿Sí? Esa es como la metodología, toda esa etapa. Y la descripción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir deberes y responsabilidades que son propias del cargo, no del puesto. Por eso se llama descripción de cargo, no descripción de puesto. Porque si fuera descripción de puesto, cada asesor, en el caso, voy a poner el ejemplo de Diego, tendría a lo mejor una descripción distinta, porque está ocupada por personas distintas. Pero porque a nosotros nos interesa no, en este caso, describir funciones específicas para la persona, sino para el cargo. ¿Ya? Importante, y esto es súper, a veces ustedes no se van a encontrar que no existe en muchas organizaciones, no está por escrito. Y una de las cosas más importantes es que esté escrito, ¿ya? Indicando el nombre del cargo, qué tareas, qué obligaciones tiene que hacer, en qué condiciones las tiene que hacer. ¿Las tiene que hacer en terreno? ¿Las tiene que hacer en la oficina? ¿Tiene que ocupar algunos sistemas? ¿Con quién se tiene que contactar? ¿Es responsable a lo mejor de reportar al directorio, a su jefatura? Todo ese tipo de cosas tienen que estar escritas. ¿Sí? Dame un segundo. Empezó la hora de las patadas. La diferencia con la especificación, porque una cosa es la descripción y otra cosa es la especificación. La especificación, aquí yo tengo que definir qué características va a tener que tener la persona o las personas que ocupen ese cargo, o sea, los requisitos. Generalmente, en la especificación es donde identificamos elementos súper importantes que van a ser parte de las ofertas de trabajo. O sea, cuando nosotros vemos una oferta de trabajo en LinkedIn o en trabajando.com, qué sé yo, en cualquier plataforma, vamos a ver qué dice. Aquí son mayoría de los civiles, ya. Ingeniero civil industrial, coma, ingeniero clásico, ingeniero comercial, coma, ingeniero en información y control de gestión, o afín, ¿sí? O ingeniero afín. Ya. ¿Qué más dice? Tantos años de experiencia. Ojalá en la industria acuícola. ¿Qué más va a decir? Va a decir un montón de cosas. A lo mejor necesita saber inglés. Hablado, nivel tanto. Escrito, nivel tanto. Eso que yo les estoy diciendo, que son puntos que aparecen en una oferta de trabajo, es parte de la especificación del cargo. Por lo tanto, está directamente relacionado con el reclutamiento. ¿Ya? Entonces, en la descripción de cargo, vamos a preguntar qué hace un cargo, cómo lo hace, y en la especificación, quién lo debe hacer. ¿Quién debería estar a cargo de esa pega? ¿Sí?
¿Para qué usamos tanto el análisis de la descripción de cargo o la descripción de cargo? Lo usamos para planificar el recurso humano. ¿Cuánto nos va a costar? Por ejemplo, si yo me doy cuenta que necesito en la especificación puras personas con un nivel de inglés alto, por decir algo, no voy a poder pagarle lo mismo, o con mucha experiencia, no voy a poder pagarle lo mismo que un recién egresado o con menos calificaciones en ciertos aspectos. Por lo tanto, eso va a impactar en los costos que tenga la organización. Esa información también me va a poder ponderar el valor que tiene relativamente un cargo versus otro. ¿A qué cargo le pago más, por ejemplo? ¿Cómo voy a medir la eficiencia de un puesto de trabajo? Algo que lo está haciendo bien. Me va a servir también este análisis y descripción para poder establecer políticas de reclutamiento, por ejemplo, o de selección de personas. A lo mejor me voy a dar cuenta en este análisis que la gente que tengo contratada no está capacitada para lo que necesito y necesito políticas de capacitación, por ejemplo. A lo mejor en este análisis me voy a dar cuenta que tengo gente sobrecalificada, que tengo que ascender o tengo que ofrecerle algo, si no se me va a ir. ¿Sí? Me puedo dar cuenta, ¿qué otra cosa podría ser? A lo mejor me puedo dar cuenta de riesgos, de condiciones laborales que no están siendo las óptimas, que me pueden traer problemas a futuro como empresa. No estoy cumpliendo con cosas mínimas. A lo mejor me doy cuenta de que tengo cargos sobreexplotados y cargos abanicándose ahí. Yo puedo redistribuir la carga laboral también. Son decisiones que puedo tomar al hacer este análisis. O sea, esta pega no es fácil, no es rápida, pero puede tener consecuencias súper importantes para la organización, ¿sí? Y otra cosa importante es que al momento de tener una descripción escrita, puedo informar a los trabajadores y delimitar cuáles son sus funciones, hasta dónde pueden llegar, ¿sí? Cuáles son sus responsabilidades, qué es lo mínimo que tienen que cumplir. Me va a servir para cuando alguien haya un reemplazo, por ejemplo, nos sirve como guía para un trabajador, ¿ya? Un segundo. ¿Cómo puedo hacer este procedimiento de levantamiento de información? Bueno, lo puedo hacer a través del análisis del puesto de trabajo, identificando qué es lo que hace una persona, cómo lo hace, por qué lo hace, qué habilidades requiere, o sea, como mirando, por ejemplo, ya tengo que recolectar información preliminar, observar el lugar de trabajo, entrevistar personas, ojalá visitar en terreno a las personas para mirar efectivamente y entrevistar in situ a los ocupantes del puesto de trabajo, consolidar la información y verificar también con las jefaturas, porque a lo mejor me voy a dar cuenta que las personas están haciendo tareas u obligaciones que no son parte de lo que se espera de ese cargo. Tengo que entrevistar no solo a los ocupantes, sino que también a la jefatura, ¿ya? Puedo hacerlo a través de distintos métodos de recolección de información, ¿ya? Importante, hay que definir responsabilidades regulares, no las excepciones, no irnos al detalle de una vez me pasó que en la empresa sucedió esto, se cortó la luz y por eso tuve que hacer el trabajo de esta manera. No, lo que se hace siempre, las cosas regulares, ¿sí? Analizar la posición y abstraerse un poquito de que la persona que está ocupando el puesto de trabajo a lo mejor mañana no va a ser esa misma persona. Por lo tanto, no establecer como requisitos
cosas particulares de aquellos que están ocupando hoy día el puesto de trabajo. Por un ejemplo, si en un puesto de trabajo tenemos una persona muy tecnológica, por decir algo, que hace todo porque es muy rápido, muy rápida en sacar datos, a lo mejor es una característica demasiado particular para ese puesto que a lo mejor no era tan necesario. Entonces, no puedo colocar como requisito algo que es propio de la persona que hoy día lo está ocupando, ese puesto. ¿Ya? Ahí, bueno, tiene que ver con lo que hablaba del rendimiento del ocupante, no tomar en cuenta la renta que tiene al momento de hacer el análisis, ¿ya? Cómo se relaciona con los cargos, los otros cargos, ya sea internos o externos de la organización, y ocupar verbos activos para poder describir lo que hace esa persona, ¿ya? Y algo súper importante, tanto el ocupante o la ocupante del puesto de trabajo como su jefatura tienen que estar de acuerdo en la descripción de cargo, ¿sí? Es como lo que va a hacer esa persona. ¿Qué debería contener? Información general, temas relacionados con la estructura, la organización, como dentro de la pirámide, ¿dónde está ubicado esa persona? A veces dimensiones cuantitativas, por ejemplo, ¿cuántas ventas se le va a exigir a este vendedor? Por decir algo. ¿Con quién se va a relacionar? ¿Cuál es el objetivo y la posición, la responsabilidad, el perfil requerido? Entre otras cosas. Contenido de la especificación. Por otro lado, una cosa es la descripción, la otra cosa es la especificación, ¿se acuerdan? Ya. Habilidades. ¿Qué habilidades necesitamos de la persona que va a ocupar ese puesto, ese cargo? Mentales y físicas, a veces necesitamos ciertos estudios, cierta experiencia, cierta personalidad, por ejemplo, ¿ya? Algunas dimensiones, a veces podemos incluir dimensiones financieras o no financieras, dependiendo del puesto de trabajo que vamos a analizar, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, no los voy a mencionar todos, pero en financiera a lo mejor le vamos a pedir que sea responsable de un presupuesto, o de un inventario, o de una cantidad de gastos, ¿sí? Y no financieras, a lo mejor le vamos a pedir a una persona, no sé, un número de informes mensuales, una cantidad de subordinados, un número X de clientes, dependiendo del cargo que estemos analizando. Entonces, para hacer una descripción, una de las cosas más importantes, creo que para mí la más importante, es definir el objetivo del cargo. ¿Para qué existe el cargo? Como, ¿qué va a hacer? Yo creo que de ahí parte todo. Y esta yo creo que es la parte más difícil. Y aquí podemos encontrar un ejemplo de cómo hacer esta pega. Primero, elegir un verbo, o varios verbos, dependiendo. Dependiendo de cuántas cosas tenga que hacer esa persona, que sean activos, ¿sí? Y escritos en infinitivo. Luego, un marco de acción, dónde se va a mover, dónde lo va a aplicar y qué efectos va a tener. Aquí un ejemplo. Un jefe de fabricación, le vamos a pedir que su objetivo es coordinar, de acuerdo a las políticas y procedimientos de producción y calidad definidos, la fabricación de galletas, de manera de asegurar el volumen de producción requerido. Ahí estamos cumpliendo con los 4 elementos del objetivo, ¿sí? Un gerente de distribución, le vamos a pedir que planifique, coordine y controle. ¿Qué cosa? Las actividades del centro de distribución y transporte, también le vamos a pedir que se haga cargo de eso, enmarcados en la política de calidad interna de manufactura para asegurar la disponibilidad de productos a clientes con alto estándar de eficiencia y calidad. Entonces ahí le estamos diciendo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Por qué lo tiene que hacer? Enmarcado en qué, dónde y qué resultados va a tener. ¿Sí? ¿Qué verbos pueden usar? Dependiendo del cargo que van a elegir.
liderar, administrar, consolidar, inspirar, planificar. Todos los verbos que se les ocurra, que sean activos, fortalecer, representar, convencer, convocar, relacionar, operar, qué sé yo, muchos verbos, ¿ya? Para eso, voy a poner un segundo. Ahí sí. Entonces, el workshop 1, ahí les dejé el formulario que debiéramos usar, pero como les dije, en el workshop indica claramente que pueden utilizar un formato propio para hacer esta descripción y especificación de cargo. ¿Qué cargo? El que ustedes quieran, ¿ya? Algo que les sirva, obviamente, algo que conozcan. Por ejemplo, podría ser algo, ahí escuché varios que están terminando sus carreras, podría ser una práctica. Perfectamente podrían hacer la descripción de cargo de un practicante en un área. Podría ser. Pensando en un ejemplo concreto, o sea, una práctica en tal cargo, en tal empresa, ¿ya? El workshop 2, bueno, el 1, como les decía, debiéramos haberlo empezado hoy día, lo vamos a empezar mañana en la mañana, con eso partimos, nos vamos a dar máximo media hora para hacerlo, ¿ya? Para que ya lleguen pensando qué es lo que van a hacer. Después me lo tienen que mandar al correo, pero la idea es que compartamos y complementemos entre todos a lo mejor ideas que podrían mejorar los trabajos del resto, ¿ya? Sí, En el profe, workshop, como, Dima, como esto, para hacerlo completamente tenemos media hora, ¿hay que presentarlo en un PowerPoint o se presenta en el mismo archivo Excel que no en vamos a el diseñar? mismo archivo, no en Ah, el ya. mismo archivo, no, ninguno es con PowerPoint, creo, no, que me acuerde, no. No, es mostrar, me refiero a como discutir entre mostrar lo que hicieron, algunos, me acuerdo en módulos, años anteriores cuando yo había hecho este trabajo, algunos lo hicieron en Word, otros lo hicieron en un archivo compartido entre todos y ahí van escribiendo. No es necesario que sea en el Excel tampoco, claro. Y ahí Ah, ya. Y obviamente lo cuando otro termine. es que como lo hacemos dentro de la clase, ¿usted nos va a dividir en salas o nosotros nos vamos a organizar independientemente en nuestro grupo? Yo los divido en salas cuando me digan, ahí me dicen, profe, yo trabajo en tan, y yo los divido en salas pequeñas para que trabajen mañana en la mañana. Lo primero que vamos a hacer va a ser eso. Ah, ya. Gracias. Que debiéramos haberlo hecho hoy, pero como dije, pues todo muy largo el break. El trabajo 2 tiene que ver con una inducción, que vamos a hablar de inducción, ¿ya? Es súper abierto. El trabajo 3, que también son todos estos en clases. Todo esto lo vamos a hacer mañana, tenemos varias horas vamos a estar 6 horas juntos, así que en esas 6 horas pretendo que hagamos todos estos 3 trabajos, ¿ya? No son tan largos. El tercero es una evaluación de desempeño, ¿ya? Pero son preguntas como, ¿qué evaluarías? ¿Cómo lo evaluarías? No es hacer el instrumento, ¿ya? Es súper a grandes rasgos. Y para aquellos que me estaban preguntando cómo se evalúa el módulo, bueno, cosas importantes, asistencia a las clases, a las 10 horas, obviamente. Obviamente si alguien tuvo cualquier problema, tiene que irse antes, ya, obvio que se puede ir, pero el trabajo final es la asistencia, que yo la saco de Zoom, más el cumplimiento de los 3 workshops, y el trabajo final. El trabajo final tiene como fecha de entrega el 29 de enero. Pero si necesitan más tiempo, es cosa que me avisen, no hay problema, ¿ya? Es un caso donde tienen que, en un máximo de 3 páginas, dar cuenta de los principales contenidos, de lo que ustedes mejorarían en las organizaciones donde trabajan, ya sea en práctica. Si alguien no está en nada, esto podría ser de 2 máximo. ¿Ya? Es un trabajo grupal, no es individual, pero de 2, ya 3 máximo.
porque yo sé que hay algunos que no están trabajando, entonces la idea es que si no, inventen algo ficticio para poder dar recomendaciones, ¿sí? Relacionado con lo que han aprendido en este curso. Es un trabajo bastante amplio en cuanto a no es algo no es como una prueba de conocimiento, sino más de aplicación. ¿Ya? ¿Y el trabajo consiste en responder esas 3 preguntas? El Porque habían trabajo, ¿cuál es? ese A el ver. final, porque habían 3 Dame un preguntas. segundo. Sí, pero es como, no es contestar las preguntas, sino que en el texto estén incluido eso. ¿Sí? Son 3 páginas qué conceptos ustedes, por ejemplo, rescatan de todo lo que vimos, cómo lo aplicarían, cómo lo relacionarían con el trabajo real que están haciendo y cómo podrían aportar a la organización, hacer cambios, por ejemplo, también para poder mejorar la gestión de la organización en esos aspectos. Por ejemplo, me quedaría estaba súper claro, por ejemplo, lo que hablaba en un momento Diego, decía de la descripción de cargo. A lo mejor es un tema importante a mencionar en este trabajo, porque sería súper importante para su organización. ¿Sí? Eso, estimadas y estimados. Igual cualquier duda que tengan, échenle una mirada a los workshops. Bueno, el workshop, los 3 los vamos a hacer en clase, así que no hay problema, pero del trabajo final, si les queda dudas, de todas maneras yo estoy disponible después del módulo, o sea, me escriben y nos juntamos si tienen dudas por Zoom. ¿Ya? Así que eso, que tengan una buena noche, descansen, para que mañana estemos con toda la energía en la mañana, tempranito, lleguen a la hora, para que a las 9 empezamos, para empezar con el primer workshop. ¿Ya? Entonces yo voy a dividirlos en salas y vamos a trabajar. ¿Sí? Eso, chicas, chicos, estimadas, estimados. Nos vemos mañana. Nos Luego. vemos, profe. Muchas gracias. Chao. Cuídense. No, Chao, chao. Gracias, nos vemos.